Bueno, ¿ustedes van a querer decir algo de la agrupación de emergentes? Sí, a título personal igual. Primero, gracias por la actividad, hermosa peli. Yo personalmente la disfruté mucho. Celebramos antes que nada la posibilidad de abrir a los estudiantes, a quienes hoy pudieron venir a la proyección y al cine debate. Nos parece que no solo por el calibre de la película per se, sino por la posibilidad de poder abrir a la charla y a los distintos puntos de vista sobre lo que vimos, algo muy valioso, que se siga repitiendo, especialmente yo que tengo compañeros o conocidos que vienen al taller de expresión dentro de la carrera de comunicación, es algo hermoso. Así que les agradezco y ojalá que nos saquemos un poco el miedito y podamos participar del debate, que me parece que es lo más bello de la actividad. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la idea es charlarle. Ella es Natalia Videna Peña, ella es productora de la película, de Magma Cine, y me parecía muy interesante, además de que ella estudió, cursó la carrera, fue alumna de la señora. Hace re poco. Ayer nomás. Hace 5 años fue alumna. 2 hijos antes. Y la verdad que me parece que es muy interesante que podamos poner en común. Hay distintos roles para hacer una película. El rol de la producción no es algo que conozcamos demasiado en la carrera de comunicación. Entonces, por un lado, me parecía interesante desde pensar cómo hacer una película, dónde buscar la plata para hacer una película, si la película la productora la va a buscar o llega alguien con una propuesta. Bueno, pensando un poquito todas esas cosas y trayendo la experiencia de Natalia, que también nos puedas contar cómo llegaste, digamos, a definir tu carrera en el sentido de la producción, ¿no? O sea, porque tenemos un montón de escenarios posibles para desarrollarnos profesionalmente a través de esta carrera. La producción podría ser una de ellas, pero no la tenemos a la mano. Entonces es tratar de ponerlo en común. Antes, Sebastián, ¿vos querías decir algo de la carrera? Bueno, primero, espero que hayan disfrutado la película. Es una película que hicimos con muchísimo amor, esfuerzo, en pandemia, así que tiene doble valor. Yo estudié comunicación. El rol de los productores es un rol que demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo, y no sé si está infravalorado, pero tiene... Yo siempre digo que cuando una película, exagero, cuando una película sale bien es mérito del director o directora, cuando sale mal es un problema del productor o productora. Y, o sea, nosotros nunca tenemos el mérito de hacer como la obra completa y cuando estamos atrás de todo. Yo estudié comunicación, fue una carrera que me ayudó un montón para tener una mirada integral de lo que yo estoy haciendo. Por lo general la gente que hace cine viene de cine, de la FUC o de la NERC o de... imagen y sonido, y bueno, yo empecé con comunicación y después, por cuestiones de la vida, empecé a trabajar en distribución cinematográfica y ahí me empecé a meter en la rama de producción. Y ahí empecé mi carrera y bueno, produje un montón de películas, hice mi productora desde muy joven y bueno, acá está una de las últimas películas que produje. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Así nos vamos metiendo y rompemos un poco el cubito. Aprovechen, pregunten, porque hay un montón de cosas para decir de la producción cinematográfica. Nosotros teníamos una duda. Sí. O sea, ahí bien actuaba todo. No entendimos. O sea, la mina va a hacer el contacto con el cura para restablecer el contacto con el tipo. Sí. Y ahí se le pega a la Dina, ¿no? ¿Qué va, por la de ella o por el cura? No, va por el contacto que tiene con el muchacho, pero lo que pasa es que hace algo mal, que es lo de las micros. Cuando le dice, tomaste las micros, y ella le dice sí, y no tomó los buses. Entonces, por ella al final ella dice, yo lo maté. Por eso. Nosotros hace poco estábamos pensando con Lucía, ¿no? Tuvimos una clase sobre banda de sonido y estaba pensando eso. Hay muchas escenas en la película que si tuvieran otro sonido podrían ser una cosa, digamos, de niños jugando en un bosque y significarían, o sea, el significado que sale de esas escenas es completamente diferente y cómo se va creando el clima. Bueno, en función de eso, quería, digamos, que nos contaras un poco
cómo se construye esta película, con qué idea, con qué recursos, cómo se buscan esos recursos. El armar una película es súper complejo porque intervienen un montón de factores que tienen que estar todos dispuestos al mismo tiempo, todos juntos, que es en el momento de rodaje. Lo de la música, lo que decís es muy cierto, y además quiero decir que la música la hizo una mujer. Esta película es una película que está hecha, todas las cabezas de equipo somos mujeres, en todas las áreas. Y eso es una cosa que si bien nosotras trabajamos mucho para que haya paridad, en esta película en particular no fue que nosotros buscamos particularmente que fueran todas mujeres. Fuimos eligiendo a las que nos parecían las más idóneas, las mejores, y además eran mujeres. Entonces, el resultado de esa mirada femenina, yo creo que se ve un montón, porque tenemos dirección de fotografía y cámara mujer. Directora obviamente mujer, guionistas 2 mujeres, productora yo y una socia chilena y un socio chileno también. Después vestuario, maquillaje, arte, son todos los roles, de los más feminizados y los menos feminizados, son todas cabezas de equipo de mujeres y eso se nota. Y porque me quedé con el tema de la música, menos del 2% de las mujeres hacen música, o sea, menos del 2% de la industria está, en la parte musical está hecha por mujeres, es una cifra muy, muy baja. Después, ¿cómo se arma esto? ¿Con qué recursos contamos? Y un poco como todas las películas son como muy particulares cada una tiene su trayecto, su recorrido, sus posibilidades y sus necesidades. Esta película particularmente apareció, nos trajeron a nosotros el guión, yo ya había hecho una película antes, Araña, de Andrés Wood, y entonces habíamos hecho Lazo con Chile, nosotros trabajamos mucho en el sistema de coproducción, que la verdad que es un sistema muy virtuoso, que es algo que ayuda a que nosotros terminemos de financiar las películas y que además genera como también una, digamos, una cosmovisión regional y nos permite a nosotros crear desde un Star System, un mismo lenguaje, un mismo código y avanzar sobre una cinematografía más regional. Antes se coproducía mucho con Europa, porque los países de la región no tenían desarrollados fondos o recursos o institutos que permitieran filmar en la TAM. Sí pasaba eso en Europa. Entonces producíamos mucho con Europa. Después, en Latinoamérica empezaron a fomentar la producción cinematográfica y a partir del fomento de los estados de la industria audiovisual es que empezamos a coproducir regionalmente. A partir de la experiencia de coproducción que tuvimos con Araña, que es una película de Andrés Wood, seguimos por el camino de coproducción con Chile y nos presentaron este proyecto. Si los proyectos los vas a buscar vos o vienen hacia vos, la verdad que pasa las dos cosas. A veces te llegan con un proyecto y te dicen, mira, tengo esta idea, tengo este guión, tengo esto, y uno lo lee y entra. Y a veces una necesita ir a buscar una idea, necesita ir a buscar un guión, a desarrollar cosas. O sea, las dos cosas se dan, las dos cosas confluyen. Después, para el armado de esta película, es una ópera prima, por lo cual hacer una primera película es bastante más difícil levantar financiación para una primera película que para una segunda o tercera película, donde ya, digamos, el trabajo del director o directora está demostrado a partir de una pieza audiovisual. Para las óperas primas es un poco más difícil, pero el guión era muy sólido, muy, muy sólido desde el principio, y Manuela tiene una mirada muy precisa de lo que quiere hacer, muy artística, muy segura, entonces eso también ayudó un montón. Y la financiación se levantó a partir de fondos argentinos, fondos chilenos y después de distintos fondos y premios internacionales que la película va juntando. Por lo general las películas se financian así. Es a partir de los apoyos de fondos estatales, locales, y uno empieza a aplicar para fondos específicos que existen para ayudar a coproducir las películas o fondos nacionales. O sea, son premios o son fondos específicos que dan los estados para producir. ¿Siempre son públicos esos fondos? No. Sí, sí, la verdad que sí, esos fondos siempre son públicos por lo general. Después hay otra forma de financiar que es a partir de las plataformas, preventas y demás, pero esa es otra parte. Por lo general, como uno comienza es con los fondos públicos, que es lo primero que uno consigue para hacer las películas. Porque como es tan costoso hacer una película, es muy difícil que alguien privado venga y te ponga toda la guita para hacer una película y espera los resultados de esa obra. Después, otra forma de financiarlos de lo privado son las preventas, las plataformas y todo eso que ya tiene más que ver con el ámbito comercial, que es lo que nos permite terminar de juntar los recursos para hacer las películas. Pero siempre son los estados y fondos públicos los que nos permiten, aunque sea dar el puntapié inicial, o juntar una primera parte de lo que necesitamos para hacer una película o tal vez en su totalidad.
Después que nos llegan a nosotros, que tenemos más o menos armada la estructura de producción o de financiamiento, tenemos que empezar a pensar la estructura de producción, dónde vamos a producir, si aquí, si allá, con qué recursos, con qué cabezas de equipo, las fechas, los tiempos, los actores, actrices, técnicos, técnicas. Entonces ahí se arma toda una segunda parte que es el armado, como el diseño de producción de la película. Y después, bueno, la película tiene un montón más de procesos que podríamos hablar horas, así que ustedes si quieren pregunten, yo les voy contando. Yo Sí. ahí tenía una pregunta porque vos dijiste, bueno, que armaste tu propia productora. Sí. ¿Cómo fue ese recorrido? Porque generalmente para los estudiantes de comunicación estamos siempre como esperando la oportunidad y a veces también es importante remarcar que hay caminos desde la autogestión y también desde impulsar proyectos propios. 100%. Capaz que nos cuentes un poco cómo es ese recorrido. ¿Vos tenías contactos, no los tenías? ¿Te tiraste Casi así que no. como...? Sí. Yo empecé a trabajar en distribución cinematográfica muy joven, cuando estudiaba comunicación. Entonces ahí fue mi primer contacto con el mundo audiovisual, pero es otra rama. La distribución es comprar y vender películas. Comprar y estrenar o vender internacionalmente productos locales. Yo empecé ahí, que es otra parte que no tiene nada que ver con la producción. Pero sí empecé a tener ciertos contactos y en ese área lo conocí al que hasta hoy es mi socio. ¿Cómo empecé? Con nada. Con un celular de esos grandotes y una PC de escritorio. Así empecé. Yo no vengo de familia de guita, no vengo de familia de cine, no vengo de familia de artistas, no, nada que ver. Entonces empecé, gracias a los recursos del Estado, a poder presentar en el Inca y que me financiaran parte de mis películas o el 100% de mis películas. Es una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo empezamos a hacer cine? ¿Cómo nos insertamos en la industria? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo tengo que empezar? Yo creo que una gran parte de eso, o sea, un gran canal para empezar a hacer cine es primero la parte formativa. No solo por la formación en sí, porque una se forma mucho haciendo cine, la verdad. La mayor formación, la verdad, es el hacer, el campo, y haciendo películas es donde una más aprende. Sin embargo, la formación académica o cualquier tipo de formación o cualquier contacto que una tenga con un grupo, o sea, el cine es una tarea necesariamente colectiva, siempre. O sea, no nadie puede hacer una película solo, sola, no hay manera. Entonces, trabajar en equipo es lo que amplía la posibilidad de que una se inserte en el ámbito laboral. Entonces, haciendo cursos, tomando clases, estando en contacto, yendo a festivales, yendo a mercados. Yo creo que es por contacto. Yo no conozco mucha gente que haya empezado a trabajar en cine mandando un currículum. O, es como, bueno, entrás y si sos bueno o buena, seguís. Entonces, y hay que hacer. Hay que animarse a hacer, hay que animarse a mostrar. Yo cuando empecé cuando nosotros armamos la productora, yo empecé haciendo una película, trabajando desde la ejecutiva, haciendo una película para otra casa productora, con el que hoy es mi socio. Íbamos a hacer la que iba a ser la ópera prima de Pablo Fendrick, y estábamos buscando la financiación para esta película. Y en el medio se nos ocurrió hacer una película chiquitita, cortita, sin plata, casi como una estudiantina. 7 personas, 7 días. Hicimos esa película, o sea, que es el manual de lo que no hay que hacer en cine, digo, claro. ¿Entendés? O sea, el manual de lo que no hay que hacer en cine es como salir así, a filmar de personas 7 días, sin presupuesto, sin nada, así a la que te criaste y salir. Bueno, hicimos esa película, la vio un programador y terminamos en la Semana de la Crítica de Cannes. Entonces, digo, que a nadie nos venga a contar cómo hacer cine o cómo no hacer cine. No hay una única manera de hacer cine. El manual te dice una cosa y después uno con la experiencia, yo nunca más volvería a hacer eso que hice. O sea, de ninguna manera lo repetiría 20 años después. Ahora, yo sí, aliento a que todo el mundo haga esa experiencia, tome ese camino, porque pasa, en el hacer suceden las cosas. Si uno va conociendo gente y se va formando y va aprendiendo y las cosas suceden. Yo soy muy optimista con el audiovisual. Digo que además, desde que yo empecé a hacer cine, el cine se está muriendo. Yo empecé en distribución y se moría, que vino el DVD, que vino los satélites, el cable, siempre se muere y siempre resurge. Tal vez no como cine, en salas, que además sigue sobreviviendo, tal vez no es lo más masivo, pero el audiovisual es muy dinámico y va mutando todo el tiempo, pero la gente consume audiovisual todo el tiempo y alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que comercializar y alguien lo consume. Entonces es dinámico y va cambiando. Lo que nosotros tenemos que tener es adaptabilidad. Claro. Mientras más grandes somos, menos adaptabilidad tenemos. Pero bueno, hay que empezar, hay que hacer, hay que innovar y sobre todo uno tiene que poder mostrar lo que una puede hacer, ¿no? Esa es como la mayor carta de presentación para insertarse en el mercado laboral audiovisual.
A mí se me caen todas las preguntas, pero no quiero que esto sea una entrevista pública, así que las animo y los animo a que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones. ¿La DF se llama Yarará de verdad o es joda? No, le dicen Yarará. Soledad Rodríguez se llama. Pero todo el mundo, Suena raro, todos ¿no? le conocemos como Yarará y ella firma como Yarará. Le preguntamos, ¿cómo querés aparecer? Porque Yarará para todo el mundo. ¿Cómo querés aparecer como Yarará? Sí. Ella y luego, dale. Dos cosas. Una era cómo sentís que la carrera te preparó para el rol de productor. Y la segunda, aparte del Productor. sonido y la banda sonora, me llamó mucho la atención el color rojo, cómo va apareciendo y cómo al principio empieza como un tono rosado de amanecer y después se transforma en un rojo furia, que es el del final. Ujú, sí, bueno, esas son decisiones estéticas de la directora y la directora de fotografía y arte, digamos, todo. Sí, tiene una significación. Para mí en esos detalles se ve en un montón de detalles de la coherencia de la película, se ve muchísimo la mirada femenina y esto, como la minucia, la sutileza, se ve un montón. ¿Para qué bueno, yo creo que esta carrera te prepara para un montón de cosas, la verdad. O sea, sobre todo para ser perseverante, eso desde ya. A mí como esto que decía, como para tener una mirada integral de mi trabajo, no solamente de la obra cinematográfica. O sea, cuando yo a nivel redactar, presentar proyectos, hacer carpetas, digo, alguien me manda cosas sin márgenes justificados y yo enloquezco, o sea, enloquezco. No sé si es porque soy de Virgo, porque estudié comunicación, pero me vuelvo loca. Pero hay una cosa, ¿no? De como de la mirada integral, profunda, el análisis en capas y un montón de cosas que la verdad que a mí me lo dio esta carrera. Yo creo que hay mucha gente que tiene una mirada muy, como más superficial. Nosotros tenemos como una mirada más 360 de un montón de cosas, por lo menos en mi caso, en eso me ayuda un montón de conocimiento que después aplico a mi carrera. Sí, yo te quería preguntar por el color también, que me llamó la atención como tenía como unos tonos medio sepia, como si parecía film, que ayudaba mucho a crear ese estilo de época. Te quería preguntar un poco sobre esa búsqueda del color. Sí, eso es también una búsqueda, claramente. Sí, eso se lo hacen entre la directora de fotografía y después el colorista, que era un varón, por eso el colorista, lo hizo. Sí, eso es una búsqueda de ellas que tiene que ver con acompañar la propuesta de la película, que por un lado tiene una cosa muy clásica, muy de época, y por otro lado tiene una cosa muy moderna, que por ejemplo se nota mucho en la música. Sí. ¿Cómo le fue en Chile con esto? ¿Cómo le fue en Chile a nivel público? Sí. Y no le fue tan bien, porque es una película pequeña, digamos, es una película para un público muy particular, la verdad. Hizo un público, pero un público específico, pero le fue, o sea, le va más bien a nivel festivales, a nivel críticas, a nivel un montón de cosas que a nivel público en las salas. En las salas. Después de Netflix nunca nos enteraremos porque nunca te dan esa data. ¿Pensaron en eso? Porque es una coproducción. Sí. Acá tiene como Sí. una connotación muy fuerte. En Sí. 1976. Sí, Allá también en el sentido que fue tal vez el año que más duro le pegaron exactamente. al Partido Comunista y todo el mundo lo sabe. Exactamente. En el 77 pasaron a por lo menos postular la lucha armada, Ujú. porque ya le reventaron 2 comités centrales. Entonces yo me imagino que allá tiene una connotación distinta a la que tiene acá y tiene mucho que ver con la historia. Sí, Tal vez por eso, pensando en el público acá, el error de que no queda claro lo de las micros. Me parece que habría que haberlo subrayado un poco más, pero bueno, pensando en que se entienda que fue lo que pasó en ese auto, ¿no? Que le sacan ese material ahí, pero porque uno ve 1976 acá y va pensando en el golpe de acá, ¿no? pero fue por eso que vos decís, porque justamente eligieron ese año porque fue uno de los años más crueles, más duros, y por eso es la elección de ese año. Y si se hizo pensando en el público, por suerte no. O sea, por suerte no, porque la obra responde a eso, la verdad, no es una película para el gran público, para las masas, ni nada, y por suerte eligieron quedarse en esa elección a la hora de hacer la película y no pretender que fuera 1985, porque la verdad no lo iba a hacer nunca. Igual, perdón, de alguna manera retomando lo que plantea Fernando, pensando que es una coproducción, hay como guiños, no solo está hecha por supuesto para Chile, sino también hay guiños en diferentes momentos de la película
hacia acá, ¿no? Y pensando también en lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Exacto. Porque se menciona un asesinato de un militante chileno en Argentina, hay un personaje muy ambiguo, que es un actor argentino. Sí, el negro. Y hay sobre el tema del acento, ¿no? Que Sí. le marca. Entonces, digo, ahí obviamente estuvo pensado, ¿no? También, digo, esas marcas para el público argentino y una posterior circulación acá, a nivel local. Sí, no, uno trata de darle como coherencia, digamos que no caiga de un ovni, un argentino que no tiene nada que ver en el medio de la historia, entonces una trata de que tenga cierta coherencia, una cuestión del tono, de por qué aparece de repente alguien hablando en porteño, que no es que hable en porteño tampoco, pero alguien como que... Entonces, por un lado, eso es para darle un poco de coherencia a lo que uno está contando. Pero en esta película en particular, no es que uno está pensando en, bueno, voy a atrapar al público argentino por esto, ¿sí? Por la obra integral, y sí dialoga con nuestra historia claramente, y sí hay una cuestión regional, y sí pasa esto, lo que yo te decía al principio, que está bueno que pensemos a contar nuestras historias y que circulen. O sea, digo, que crecimos viendo El Chavo, ¿entendés? No me digan que, o sea, que no podemos... mamar culturas de otras actitudes, que además es más lo que se nos parecen que los que no se nos parecen. Y yo creo que también eso en las coproducciones, cada vez tenemos que justificar menos por qué aparece una persona de otras latitudes y se da como un poquito más, como que la gente ya empieza a comprar un poco más que aparezca alguien con otro tono, con otra cosa. Entonces, un poco sí está pensado a nivel película en general, pero no en particular pensando que vamos a llevar ni uno, ni dos, ni tres argentines al cine por estas cuestiones. Yo quería preguntar una cosita con respecto a esto de este tipo de ficción política, que me parece que vos y Juan Pablo y ustedes, la productora, hace rato que vienen apostando una cosa que en general siempre fue mal visto, de los 90 para acá. Me parece que el cine chileno tiene particularmente, por suerte, por ustedes y por el grupo de directores que fue surgiendo, esto de la ficción política, pero ¿cómo es cuando vos llevas los proyectos o estás buscando financiación en relación a esto? Porque sigue siendo, por más que acá estamos todos los fans y la fan, pero sigue siendo el tabú. ¿Vale la pena hacer cine político? ¿Cómo lo reciben esto de los mercados? O al revés, te planteo ahora con plataformas, Netflix y compañía, ¿se va a capturar eso y lo van a tratar de volver propio para, son muchas preguntas, ¿no? Pero para decorarlo, pero más o menos me parece que por ahí a la gente que estudia comunicación le puede venir bien, porque yo por lo menos cuando estudié, la gran mayoría de las veces es que se haga cualquier cosa menos ficción política. Sí. Y por suerte eso cambió. ¿Cómo lo Sí. viviste vos? Mira, está buena, es súper amplia la pregunta, o por lo menos la respuesta. Por suerte, por un lado, se siguen queriendo contar mucho estas historias. Yo cuando hago talleres o doy clases o hago laboratorios de proyecto y tal, veo muchísima gente queriendo contar esta época. De acá, muchísima, y en Chile también. Porque ellos hay una cosa que les falta contar un montón todavía. ¿No? Nosotros ya lo hemos contado y no está subcontado porque debería haber tantas historias como detenidos y desaparecidos hay. Pero sí es un tema que se ha tratado mucho, no tanto en Chile. Para mí el desafío es tomar el tema político de una manera original desde lo audiovisual, porque ya está otra película de la dictadura, ¿entendés? La verdad que a mí me resulta un embole, interesándome el tema, me resulta un embole. Cuando leo estos guiones, otra más, bueno, chicos, chiques, pónganse un poco creativos a ver qué contamos, porque ya está bastante contado, por lo menos acá. Tenemos que seguir contando, pero cambiemos un poco el enfoque, que para mí es lo bueno que tiene esta película y lo que tiene, por ejemplo, Rojo, la de Benja Neistat, que tiene una mirada distinta sobre el mismo periodo histórico, sobre el mismo conflicto, pero bueno, distintas, de otro ángulo. Infancia clandestina, por ejemplo, es otro ejemplo de eso. La larga noche de Francisco Santis también. Entonces, y después a la hora de buscar financiación, yo creo que si el guión y el proyecto es bueno, conseguís financiación, de alguna manera u otra. ¿Entendés? Por ejemplo, Araña también es otra película de esa época, pero son proyectos tan sólidos que consiguen financiación. Y además a los europeos les encanta ver estas historias de nosotros, sufrientes, dolientes y demás, ¿no? Digo, eso les fascina, festival, la rompen. Sí.
Pero bueno, está en nosotros cómo elegimos contar nuestras historias, saliendo de esto del doliente, sufriente y tal, que sí lo somos además también, por otro lado, pero contarlo con un poco más de creatividad y un poco más de arte. Yo creo que el kit de la cuestión está ahí, en seguir contando esas historias, pero ver cómo las contamos de manera que sea atractiva para un público que ya vio un montón de veces esto. O sea, que vos decís que, siguiendo, ¿no? Retomando un poco lo que decías antes, como que hay dos públicos, un público de masas y un público de festivales, de críticas, formado. ¿Qué pasó con 1985? ¡Oh! Apaguen el micrófono. No. No, 1985 es una película súper necesaria, pero es una película muy inteligente también. Que tiene todos los elementos que tiene que tener para que suceda lo que sucedió con la película. Entonces tiene las dos cosas. Y la verdad que es una película que conjuga esta antinomia de público y festivales, existe, pero hay momentos donde se entrelazan. Y lo que las y los productores queremos hacer es ese momento donde no nos sale nunca, ¿verdad? Ese momento maravilloso donde las masas y el público un poco más más cinéfilo se encuentran en una película que una hizo. Bueno, 1985 consigue, porque tiene un montón de elementos, y eso para mí parte desde la producción. Es un diseño de producción pensado para eso. Desarrollo. Claro, desde el momento inicial en que nace esa película, está pensada para eso. Por la trayectoria de Santiago, por quienes son sus productores y sus productoras, porque está por los actores que actores, actrices, claro, eso es parte del diseño de producción, por la plataforma donde se estrena, uno piensa eso integralmente y sabe que tiene este elemento, y por eso la cuentan como la cuentan, ¿no? Porque es súper valiosa, súper necesaria y tal, pero también no se pasa ni un puntito de un lugar políticamente incorrecto, Claro. pero ni medio centímetro. Entonces es una película, para mí es un producto, es súper valioso, súper necesario, a mí me encanta la película, está buenísima, pero no deja de ser un producto que digo, está bien, nosotros no hacemos cine solamente por amor al arte, ¿no? También hacemos un producto que se vende, se comercializa y de eso vivimos. Es una industria, no solamente es arte. Igual vos decís que hubiera sido lo mismo como producto, pero sin Amazon, porque el lanzamiento... No, bueno, pero tiene que ver con el diseño de producto. El diseño de producto es la plataforma, es Amazon, es esa masividad que tenés, es ese presupuesto que tenés, que no es menor, y el armado que se hace a través de eso. Eso es puro diseño de producción. Sí, la cantidad de adolescentes que la vieron, solo la vieron porque fue infernal el lanzamiento. Porque es un evento, lo que yo digo son películas evento, como Relatos Salvajes, como son eventos. Son películas que trascienden más allá de ir a ver una película a una sala. Bueno explicarlo eso, porque quien se dedica piensa que algo falló en lo que uno hace. No es eso. No, Lo que pasa es que cuesta mucho explicar todas las etapas. claro, La es que distribución es clave. es La mayoría clave. es el guión y la producción. Pero es No clave. El otro día hacíamos una charla en el MICA, en el CCK, sobre las estrategias de distribución, porque claro, una llega hasta la copia A, ¿no? Una llega al DCP ahora. Y ya llega sin guita, sí, o sea, con todas las energías agotadas, y después ahí empieza otro proceso que es larguísimo de la película, porque la película tiene una infinidad de procesos. ¿Cuánto tardamos en hacer una película? ¿Quién se anima a decirme cuánto tarda uno en hacer una película? ¿Alguien sabe cuánto tardamos en hacer una película? No lo diga que se van a desilusionar. Nosotros no decimos porque tardamos el triple que vos. No, se demoran un montón, años en hacerse las películas. Por ejemplo, yo acabo estoy postproduciendo una película que voy a estrenar para Netflix que tiene a Mercedes Morán de protagonista y co-guionista. Netflix plataforma. 12 años estuvieron para levantar esa película. 12 años. 12. Desde que es una idea, paso el guión, la cosa, toca la puerta, vuelve, no hago otra, bueno, no, tú. 12 años pasaron. Entonces, sobre todo hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y
esto. Entonces las películas llevan un montón de procesos, desde que es una idea hasta que es un guión, a que se la presentás a la productora, productor. Después vuelve con la devolución del guión, tenés otro proceso larguísimo. Cuando el guionista o la guionista, que muchas veces es el director o directora, también llega a la productora con una idea, pensando, bueno, ya está, encontré productora, filmo en 6 meses. Pues no, mi ciela, eso no va a suceder. Van a pasar un montón de cosas antes, vamos a hacer un montón de devoluciones de guión y recién empezamos el proceso. Cuando el guionista o la guionista llega con una cosa y dice, bueno, ya está, conseguí, no. Ahí recién empieza una parte enorme del proceso. Entonces ahí es buscar la financiación, encontrar la fecha de rodaje, coincidir con todos los calendarios de todas las personas que están involucradas. Se arma todo ese tetris que te puede llevar como mínimo un año, como mínimo un año. Y en este caso, que fue una chica que es una ópera primista, ¿cómo te fue? Porque me parece que está bueno también poder comentar la relación entre quien recién empieza a escribir o quiere dirigir y la relación con los productores. Esto que vos decís, que llegan y dicen, ya está, Sí. lo vamos a filmar. ¿Cómo es esa evolución en la escritura, de la escritura, de la escritura? O por lo menos cómo es para vos, porque cada uno lo vive. Sí. No, es que es muy larga porque... Pero te dan bola y vos llegás a un punto de Pero encuentro, necesariamente me tienen que dar bola porque si no digo, la besitos, que te la produzca Magoya, no Magoya, que hay una productora que es Magoya además, que te la produzca Magoya. Necesariamente sí, Eso es pero clave en la formación. ¿Quién entiende qué es lo que no sabe y está dispuesto a recorrer ese camino? Y quién directamente no lo ve y dice, no sirve esta piba, Natalia Vidal de la Peña, me voy por otro lado. Claro. Empieza a rebotar. O no rebota. Pero ¿sabés lo que que pasa por lo general? Primero, Primero, pasan dos cosas, pasan varios. varias, pero a nivel guión, o sea, yo no conozco ninguna buena película que se haya hecho de un mal guión. Pero sí un montón de malas películas que se hicieron, o sea, de un buen guión. Vos necesariamente tenés que tener un buen guión para tener una buena película, necesariamente. Si vos tenés un mal guión, nunca vas a tener una buena película, jamás de los jamases. Al revés sí te puede pasar que le pifie con un buen guión, pero nunca vas a tener una buena película de un mal guión. Yo no conozco caso, no sé, nunca me pasó. Entonces el trabajo del guión es muy necesario porque ese es su piedra basal para todo lo que va a suceder después. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llegan los guionistas, que además por lo general en nuestra industria, que para mí es una cosa que está mal, que no funciona, porque no pueden dejar a su bebé, a su cosita, a su creación, no, porque son dos saberes distintos. Hay gente que sabe escribir, hay gente que sabe dirigir. A veces puede hacer las dos cosas, pero a veces es más saludable que sean instancias separadas, sobre todo para poder desprenderse de lo que una va a filmar. Pero por lo general no sucede así, vienen con su guión. Y han pasado por tantas instancias, se le han mostrado a tanta gente, al primo, al tío, a la madre, al abuelo, al amigo, al actor amigo, al productor. Y es muy difícil que alguien te diga, che, tu guión es una mierda, o tu guión no funciona. O sea, es muy difícil. Por lo general les dicen, sí, buenísimo, me encantó, te re felicito. Pues la verdad, sabemos el esfuerzo que le llevó, sabemos el tiempo que le llevó. Entonces, por lo general, son más bien alentadoras esas devoluciones. Entonces, cuando llegan a la productora, piensan que tiene una obra acabadísima. Y no tanto, sobre la que trabajaron mucho, tienen mucho trabajo y muchas horas y ya piensan que no podría ser mejor y sí hay un montón de trabajo por hacer por delante. Entonces yo soy muy rigurosa con los guiones, muy sincera con los guiones porque la verdad me parece que es la instancia, de nada me sirve a mí decirle sí, está buenísimo, siga, si después voy a hacer algo que no me convence, porque además yo tengo que ir a pichar ese guión. Yo tengo que dar plata para ese guión y después tengo que mandar ese guión y que me digan, no funciona, no te doy la plata. Estamos perdiendo el tiempo todos y todas. Sí, ¿qué situaciones de imprevisto tuvieron que enfrentar? ¿Cuántas horas tenés? ¿Un cuatrimestre? Te cuento. No, hizo infinidad. O sea, el cine es imprevistos permanentemente. O sea, hay que no podés perder el temple nunca porque si no enloqueces o te dedicas a otra cosa. Porque la verdad que a mí, yo siempre digo que el cine para mí, ¿cómo lo definiría yo? Mi trabajo es hacer posible lo que parece imposible. Porque a mí me vienen con unas ideas locas y digo, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Y esto cómo voy a juntar la plata? Y de repente, ¿y esto que se le ocurrió? No. Y lo terminamos haciendo. ¿Y cómo resolvés? En el momento es un quilombo. Eso es, la verdad que es altamente estresante. Porque vos tenés que tener en un par de semanas todo con una precisión quirúrgica.
Entonces, imprevisto es un montón. Te puedo contar con esta película que casi no la podemos filmar porque nos agarró en pandemia. Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos tramitado todos los permisos, teníamos los permisos, habíamos hecho el RENUR, los permisos de trabajo, permiso para cruzar fronteras, sacamos los pasajes, todo in place. Nos cancelan los vuelos. Y me dicen, bueno, su vuelo está reprogramado para dentro de 15 días, que es nada, pero para mí es un montón. Para mí 15 días no es, bueno, corremos el rodaje 15 días, no pasa nada. ¿No? Porque la actriz tenía otro compromiso, no podía, se me caía todo. Yo no, o sea, bueno, entonces yo tenía que traerlos por tierra, sí o sí. Las fronteras estaban cerradísimas. Mendoza no tenía ninguna intención de darnos bola, ni nadie que nos pudiera ayudar por ese lado. Y bueno, estaban abriendo la frontera, en el momento sí, ya abre, pero abrían y no estaba el laboratorio, no estaba esto, no estaba lo otro, entonces eran cuestión de horas, y yo si no los traía, porque tuvieron que hacer una semana de cuarentena en Mendoza. Si no cruzaron el día y del momento en el que cruzaron, yo no tenía preproducción. Yo tuve 2 días de preproducción en esta película en Buenos Aires, 2 días, nada más, para ir a ver locaciones y hacer todo lo que teníamos que hacer en 2 días. Lo hicimos remotamente desde Mendoza, pero ir a ver las cosas en el lugar, que es un montón, no sucede. Entonces, si no cruzaban ese día que cruzaron, yo ya no tenía y yo no puedo decirle preséntense un lunes a filmar. No sucede así. Entonces, como eso un montón. Después finalmente nos abrieron la frontera, o sea, pero imprevistos te puedo contar los que quieras, o sea, los que quieras. Pero bueno, es el arte de resolver, la verdad. Nosotros nos dedicamos al arte de resolver y por suerte eso también se hace en equipo. Tenés un montón de cabezas y de personas pensando y dando lo mejor para que eso sea posible, porque además es una obra cinematográfica donde cada uno pone lo mejor de sí, a nadie le da lo mismo, por suerte, el resultado final de una película, porque todos están poniendo su nombre ahí en lo que hacen. Después si querés te cuento un montón de anécdotas, pero... ¿Por qué elegiste ser productora y no, por ejemplo, otro rol dentro de las películas como directora, guionista? O sea, ¿qué de vos y qué de la carrera te llevó a ese rol? La verdad que fue un poco fortuito, porque yo empecé, cuando dejé de trabajar en distribución, empecé a trabajar directamente en el área de producción. Y a partir de ahí empecé a conocer de qué se trataba eso cabalmente y ahí me quedé. No fue que yo lo elegí, pero creo que lo hubiera vuelto a elegir. Tiene que ver con condiciones mías personales como persona, ¿no? Y las capacidades que una sabe que tiene y las capacidades que una sabe que no tiene. O sea, yo no dirigiría nunca, no actuaría, guiones podría escribir tal vez. No me interesa otra área. Y otra vez te digo, esta cosa mirada 360, mirada con profundidad, en perspectiva, yo creo que eso me lo dio la carrera. Y con una como productora tiene que tener esas herramientas. Porque producir es un montón de cosas. Es tener un Excel súper ordenado, y además poder tener una lectura artística, creativa, y conjugar esas dos cosas, que una es un mundo muy rígido, muy rígido, y el otro tiene que ser un mundo creativo. Entonces yo creo que por el mundo rígido, el éxito, eso me va bárbaro. Me metí por ahí, hice mucho tiempo eso, y con el otro mundo también, pero sobre todo este mundo del orden, lo pragmático, lo práctico. Ese es el mundo 100% Virgo, que le hace muy bien a mi trabajo, sí. ¿Y encontraste compañeros graduados de la carrera en el ambiente o es...? No tanto. No, sí, para mí. Entonces sí hay mucha gente, pero por lo general no, la verdad es gente que estudió específicamente cine, pero sí hay mucha gente, en proporción no, pero sí hay mucha gente que ha estudiado comunicación que se ha dedicado a eso. Siempre me dicen como, hacete un curso extra o un taller de, no sé, de guión o de tal cosa y vos hiciste... No, yo lo aprendí todo trabajando. Yo me puse la productora a los 24 años. Claro, re joven. Muy joven, a los 24 años yo empecé con mi productora por esto, digamos, pues hicimos esta película que salimos a filmar como dos dementes y bueno, y de repente terminamos en Cannes y dijimos, bueno, a ver, ponerse el pantalón largo, la cosita, vestirse de productora y salir a trabajar. Ya que no los hice, pero sí los hice laburando. Pero quien no tenga la posibilidad de insertarse en el mercado laboral tan rápido, sí, es súper recomendable, pero esto que les decía, por empezar a generar vínculos, contactos, y vos estás trabajando y me llevo a tal, venite, que se abrió un espacio, no, y es así. Yo he incorporado gente a mi trabajo, de gente que ha hecho cursos conmigo, que yo le dije, tiene pasta.
o esta va bien, entonces me insiste, en algún momento entran. Es una cuestión, es muy por contactos este trabajo, es muy por contactos. ¿Pero crees que se te dificultó un poco el camino al no haber tenido una formación académica relacionada al cine o a la producción? Claramente es sí y no. Sí y no. En un punto sí, pues Virgo, pues mujer, entonces siempre pienso que tengo todo perfecto, todo. Entonces yo pienso que sí, porque claro, hay un saber que yo no tengo, pero por otro lado lo fui aprendiendo en el trabajo. Este es un lugar que se aprende mucho haciendo, la verdad aprendes haciendo, porque no hay un manual de nada, es lo que yo te digo, que vos lees el manual y decís, bueno, no hay que filmar así, con esto, con lo otro. Y de repente fuimos 7 locos, 7 días y terminamos en Cannes. Es el no, o sea, eso no sucede así. Pero nadie te puede decir cómo hacer cine, que nadie te venga a decir cómo hacer una pieza audiovisual, porque es personalísima y sobre todo tiene que ser creativa, arriesgada. Entonces no hay una única manera. Yo fui aprendiendo a hacer en el hacer. Y todo. en esta cuestión que decís de lo creativo, Hmm. te voy a hacer una pregunta. Fíjate cómo la Hazla. responde. En este mundo creativo, Sí. de hacer lo que vos querés y de construir las imágenes que tienen que ver, digamos, con nosotras, ¿cómo te las ordena Netflix? O sea, seguís siendo vos, Netflix agarra algo de vos y lo traduce a su lenguaje, o vos te tenés que acomodar para entrar ahí, porque en definitiva eso es parte del debate que se da cuando se habla de soberanía audiovisual. Si vos tenés que 100%. ser la película chilena que para Chile cree que para Netflix cree que eso quiere decir chileno, entonces hacemos esto así y Sí y no, como todo. Las plataformas tienen como distintos modelos. Para que uno entre en las plataformas hay diferentes modelos. Puede ser una venta o un original. Entonces vos podés vender una peli que ya hiciste, ya la tenés lista, terminada, y te la compran por una cifra que generalmente es la menor de las cifras. Ni te cuento si ya estuvo en otra plataforma, ya tiene unos años, son películas como de catálogo, ¿viste? Las que meten, como para tener contenido. Ahí obviamente no te dicen nada, la película ya está terminada, me gustó, no me gustó, estoy buscando comedia, estoy buscando terror, buscan catálogo, librería, te compran la película, pum, parte del catálogo. Otro modelo, que no es el original, que también es una adquisición, es como una preventa, o preventa para mí, pero compra para ellos. Entonces ahí te dan por lo general más guita, porque te completan el gap, lo que se llama el gap, que es la parte que a vos te falta para terminar de financiar la película. Entonces una va y dice, che, tengo este gap, ahí te toman una región, por lo general, no te la compran, porque las películas se venden para ventanas y para territorios, te la venden para un territorio específico, que puede ser un país, una región, un continente o todo el mundo, worldwide, y para ventanas, theatrical que es cine, plataformas que es otra, cable que es otra, no hay demasiadas ventanas, entonces había un montón más de ventanas, sigue existiendo, pero las ventas son mucho más marginales. Ahora se dirime todo mayormente en las plataformas y algunos tienen en theatrical. Entonces, a vos te pueden completar el gap y ahí pueden meterse más o no. Claro. La verdad. Te Que eso condiciona depende más de... o no. Te pueden condicionar más o no. La verdad que las experiencias que yo tuve no se han metido en el contenido. No sé si porque les gustó demasiado y los tuvieron que meter, o porque no tenían ganas, o por qué. Pero en yo no hice original para Netflix, pero sí sé de quién los ha hecho, y ahí te enloquecen. Pero en las películas que yo hice, que me financiaron el gap, la verdad que no se metieron en el contenido. Y después están los originals, que son los que ellos financian el 100%, se quedan con el IP, que es la propiedad intelectual de la película, son como los dueños de la película. Yo al ser coproductora me quedo con el copyright, es mío, yo soy dueña del patrimonial de esa película. Cualquier tipo de explotación comercial me pertenece a mí. Cuando vos haces un original, no. El IP lo cedes, se lo das a la propiedad intelectual, se lo das a la plataforma. Entonces ahí hacen lo que quieren y vos sos casi como un empleado o empleada de las plataformas y trabajás como si fuera un servicio de producción. Y ahí se meten en todo. Ahí como un dueño del producto se meten y deciden. Para mí el problema que nosotros nos enfrentamos es que estamos todo el tiempo pensando qué es lo que quieren las plataformas. Y nadie sabe lo que quieren las plataformas, ni las plataformas mismas, porque cambian los gerentes, cambia cambia el otro. Entonces dicen, bueno, ahora queremos comedias. Entonces estamos todos haciendo comedias, escribiendo comedias. Buscamos la financiación. Cuando la tenemos lista en este proceso de año, dicen, no, pero ahora estamos buscando thrillers.
¿Entendés? Entonces vamos atrás de un supuesto deseo, un supuesto algo, que a veces funciona, o llega a tiempo, a término, y lee lo que está necesitando en ese momento. Digo, no es una boludez hacer eso, pero a veces uno tiene que ser más genuino y pensar en lo que uno quiere hacer, y si está bueno, funciona, y si no, bueno, veremos qué hacemos. Obviamente hay que comercializarlo, hay que buscar la financiación, pero yo creo que ahí es un error ir atrás de lo que una piensa que quieren las plataformas. Sí te orienta, sí te ayuda, sí uno piensa en ese sentido, pero son tan cambiantes. Entonces, las plataformas programan según lo que ellas quieren, entonces ahí es donde te determinan el discurso, es en la programación donde a vos te determinan el discurso. No sé si tanto en la producción, si son original, sí. Entonces es como digamos la curaduría o la elección que hacen ellos del contenido, donde el discurso se va marcando y se va, ¿no?, quedando en un tipo de discurso, en un tipo de peli. No sé si a la hora de producir termina sucediendo de hecho, porque una termina pensando que quieren las plataformas y produciendo para eso. Yo creo que es un desacierto, que es un error pensar Eso, así. yo te iba a preguntar eso, ¿hay espacio para no pensar en lo que quieren las plataformas? Porque hoy también como que todo se reduce a, bueno, Es que el espacio plataforma se lo da una es dueña de sus propios proyectos. Entonces hay momentos donde una dice, bueno, yo voy a hacer una película comercial para las plataformas. Con ese diseño, por ejemplo, 1985. Yo voy a hacer ese diseño, por eso es una película de plataformas, punto. Voy a eso. Claro. Pero si una quiere hacer otro tipo de películas, la verdad, lamentablemente, quienes más te financian son las plataformas. Lamentablemente no porque esté mal, digamos, porque lamentablemente porque no hay otros mecanismos Eso. para financiar lo que nosotras queremos hacer. Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir intentando contar nuestras historias con nuestros discursos y sobre todo formar audiencias y formar públicos y seguir insistiendo en este camino, porque si es por ellos, la batalla está perdidísima, la ganamos, porque ellas van a apuntar a lo más masivo y le van a hacer un espacio para este tipo de películas. Esta película está en Netflix, digo, también están este tipo de películas porque lo necesitan. Entonces tenemos que seguir apostando a hacer esto y dar como esa batalla, donde ellos lógicamente van a querer buscar una cosa más ATP, digamos. Claro. ¿Alguien más? ¿Qué buscas vos cuando te llega una idea o un guión que te hace decir, es medio complicada la respuesta me parece, pero qué es lo que te hace decidir jugarte por producir esa peli? Lo que me genera el guión, la verdad. Puntualmente lo que me genera el guión. No, nosotros podríamos haber decidido tener una productora con cierto perfil definido. Hay gente que le gusta producir óperas primas, hay gente que le gusta el género, que tienen como una línea editorial. Nosotros no tenemos esa línea editorial tan marcada, si bien sí tenemos un tipo de elecciones, pero es como bastante variopinta. Hicimos un montón de producciones, nosotros hacemos un montón de cosas. A mí lo que yo busco es que el guión de alguna forma, o sea, creer en ese guión, porque yo tengo que vender esa idea. Y la verdad que a mí no me sale vender cualquier cosa. Hay gente que sí puede, a mí no me sale vender cualquier cosa. No, yo no puedo, no me gusta. Entonces me gusta hacer cosas con las que esté convencida. No me ha pasado siempre y eso se ha encargado de venderlo a mi socio, por suerte. Entonces, digamos, no todas las películas que yo hice son películas que la verdad que todas las quiero, todas me gustan, todas a lo mejor no hay ninguna película que yo no quiera de las que hice. Pero hay películas que me gustan más, que me gustan menos, que trabajé más yo, otras que trabajó más mi socio. Entonces, si a mí el guión y la película me conmueve, sobre todo el guión. Digo, como atrás de esto, yo cuando leí este guión dije, listo, vamos para adelante. Ópera prima, chilena, dictadura, o sea, como era todo un bajón para buscar plata para esta peli. Sí, era así, claro, todo medio un bajón. Pero no importa, yo creí en eso porque me parecía muy sólido el guión. Y acá estamos. ¿Entendés? La película estuvo en Cannes, la película ganó un platino, la película está nominada a los Goya. No sé, hay una cosa que me pasa y me pasa muy poco que me encuentro con guiones que me gustan, muy, muy poco. Yo leo un montón de guiones como productora y como jurada de distintas instancias, de festivales, de fondos, leo una cantidad enorme de guiones y que me gustan son muy, muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Cuando los encuentro digo, ay, bueno, vamos por acá con confianza. Y otros digo, bueno, está bien, esta película es producible. Claro. Esta película la podemos producir. Y hay otros que me atrapan y digo, no me importa. No me importa si voy a ganar plata, no voy a perder, espero. Pero puedo no ganar, pero voy a buscar la forma de por lo menos hacer esta película posible, aunque no gane plata, porque me interesa, porque me gusta.
Porque para mí faltan, o sea, al revés de lo que nos dicen el resto de Latinoamérica, que nos dicen, oh, ustedes, los argentinos, tienen unos guionistas. La verdad que sí hay un montón de guionistas muy interesantes. Pero para el nivel de producción, por la cantidad de producción que tenemos nosotras, yo creo que hace falta, tal vez me equivoco, pero yo creo que hace falta guionistas que se dediquen a hacer guiones y directores y directoras que se dediquen a dirigir. Porque no es lo mismo un director o directora escribiendo un guión que un guionista o sea, escribiendo un guión. A veces son buenas ideas mal llevadas o mal contadas. Falta trabajo de guionista. Falta trabajo. Y vos te das cuenta. Yo cuando leí Araña también. O sea, yo leí ese guión y hay una profundidad en los personajes, hay una profundidad en lo que se cuenta, es tan cinematográfico, está tan bien contado que vos ves la película. Con esta también me pasó. Lo otro es como un compendio de diálogos y situaciones, de cosas que no sé, ¿entendés? Como que, ¿no? Se te cae una idea, empezás a escribir y qué sé yo, ahí tenés un guión y de repente querés tener una película. Me parece que es mucho más largo el proceso y mucho más profesional, tal vez. Bueno, estamos. Top 5 de películas con buen guión. Con buen guión. Películas con buen guión. No, yo te puedo decir las últimas 2 experiencias que tuve yo, que fueron estas, muy contundentes. Después, por ejemplo, una serie que hicimos nosotros, Manual de Supervivencia, que también tenía muy buenos guiones. O sea, y una se da cuenta, pues nosotros se le damos a los actores, actrices, y le decimos, che, toma no hay un mango, ¿eh? No hay un sope, estoy. Cuando la gente dice estoy, es que el guión también funciona. Manual de Supervivencia me gusta mucho, 1976, no sé, hay varias que me gustan mucho. De las que dice yo, estas últimas me gustaron mucho, sí. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. En el medio, o sea, durando tanto tiempo, ¿no? Cada proyecto, llevando tanto tiempo, más a veces de lo que uno planea, ¿cómo se maneja el intervalo, no? O sea, porque uno, como decís, hay que vivir. Es que no hay intervalo, ese es el problema. Es que uno se tiene que transformar, y que también es un problema de la situación actual del audiovisual. Una se tiene que transformar en una productora serial, tiki, y superponer procesos que a veces antes tal vez eran más largos. Hacer una película, tenías más guita, podías desarrollarlo con más tiempo, tenías mejores resultados, entonces hacías una película cada tanto. Y ahora hay un montón de directoras seriales, que tampoco eso es bueno, ¿entendés? Porque haces un montón de películas con poca plata. Yo prefiero hacer una con más plata que 3 con poca. Muchísimo más, me rinde mucho más la ecuación, me puedo dedicar mejor y tal. Como nosotros venimos hace tantos años trabajando, tenemos un montón de proyectos en diferentes estadios, que eso para mí es lo más enloquecedor de lo que nosotros hacemos, es que yo tengo una en desarrollo. Claro. Yo estoy ahora produciendo 3 películas. Tengo 3 en desarrollo, tengo 2 series en desarrollo, tengo otra que se está vendiendo acá, otra que se está por estrenar, otra, o sea, no hay tiempo para el descanso, porque otra que la vendiste, una que hiciste hace 10 años, che, me la vendés por $500 para el canal de la Zarlanga, y bueno, sí, pero tenés que leer el contrato, tenés que decirle que sí, que no, tenés que ver dónde mandás esos $500 para que te rindan un poquito. O sea, están todo el tiempo activas de manera permanente y superpuesta. Cuando no estás rindiendo costos al Inca, cuando no, ¿entendés? Cuando no estás haciendo estrategia de festivales, de lanzamiento, viendo cómo haces para conseguir guita, para financiar tus películas. O sea, pero... En ese proceso te ves, bárbaro, me aboco a toda esta película, pero mientras tanto tiene que sobrevivir, tiene que... Es que solamente hacer una película es un montón de trabajo y un montón de horas culo. Imagínate, nosotros hicimos más de 36 películas y todas series y todas están en alguna punta activas por algo. Alguien te va a romper la por algo. Entonces, están todas, por suerte, más o menos, están vivas. Y eso son horas de trabajo, y eso todo recae sobre mí y sobre mi equipo, lógicamente, pero yo voy a estar tomando decisiones todo el tiempo y acompañando esos procesos, que son muy demandantes, porque además atrás tenés directores y directoras que son artistas, que cuidan mucho su obra, que la quieren como si fueran hijos, y una tiene que estar no solamente, digamos, la parte pragmática, Virgo, que yo a veces los mando, y después tiene que tener toda la parte sensible, decir, bueno, pará,
Esto es una obra, ¿entendés? Hay un montón de esfuerzo atrás, hay un montón de gente que está poniendo lo mejor, que pone su amor, su tiempo, muchas horas de trabajo, muchísimas horas, muchísima creatividad para un sueño colectivo, que además casi que en el es propio, ¿entendés? Son parte de ese sueño colectivo. Sí. El trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque uno ve la película hecha, Mm. a uno le pasa por ahí ver una parte y después verla puesta con el sonido, con todo el montaje hecho, con eso que quedó el producto final. ¿Cuánto hay de que puede el productor o el director visualizar de eso? Y todo. Que haya reunión de equipos y demás. No, todo, absolutamente todo. Todo tenés que... Yo como productora puedo decidir elegir ver más, elegir menos. Yo voy a la sala de corrección de color, puedo no ir, la verdad, tranquilamente puedo no ir, pero yo a veces voy un rato a ver la corrección de color, voy a ver el sonido, me involucro en los procesos y opino. Yo soy muy respetuosa con el trabajo de los artistas, de los directores, y el corte final por lo general se los dejo a los directores, por lo general, a veces no. No, digamos que es una cosa consensuada, la verdad, digo que tenemos que llegar a un consenso donde depende de quién sea, primará la decisión del director o directora o de la productora. Y eso sí, porque eso tiene que estar encima de eso, porque está en la cabeza del director o directora y tiene que hacer que las distintas áreas plasmen eso en una cosa material y concreta. Por eso se hacen las presas en página a página, uno se sienta y lee el guión, página a página o page to page, una se sienta con el guión y lo lee con todas las cabezas de equipo. Entonces lees el guión y dices, bueno, ¿y esto acá cómo se filma esto? ¿Dónde está la cámara? ¿Entendés? Necesitas grúa, necesitas cámara car, esto va con efectos, los efectos son en post, los efectos son en set. O sea, vos lees y cada situación, cada una de las áreas pregunta y dice, ¿cómo le está viendo el director o directora? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque cada uno lee e interpreta, pero tiene que saber, no es una cuestión de interpretación, sino una cuestión de ejecutiva, muy ejecutiva. Y para eso depende la claridad con la que el director o directora haga esa bajada a las distintas áreas. El resultado final va a depender también de eso y de la atención que le ponga a toda esa obra como una unidad. A veces no sucede, a veces están medio en Jamaica y terminan así, viste, el resultado de la película. Eso también pasa. No pasa en esta película, que Manuela está obsesiva en esto, y eso se nota un montón. Muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, gracias. Por Natalia. favor. Espero que lo hayan aprovechado todos. Sí, ¿no? Bueno, vieron que les dije que había que aprovechar. Tenía razón. Gracias, Nati. Por favor, un placer. Gracias. Quiero decir que cuando era estudiante también era así. ¿Eh? No es que ahora.